Bien, definición de la parábola, el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo, que es el foco, y de una recta que llamamos directriz. Un punto de la parábola es el vértice que está a la misma distancia, que llamamos P sobre 2, ambas distancias, o sea que la distancia total es P. Este punto verifica que esta distancia es igual a esta distancia, desde el foco al punto y del punto a la directriz, medido siempre de forma perpendicular. Bien, a partir de la definición de lo que conocemos de parábola, vamos a definir entonces su ecuación. A definir entonces, por ejemplo, la distancia y vamos a mantener esas igualdades. La igualdad sería que OP, segmento desde el polo, ¿no es cierto?, donde ubicamos el foco, desde el polo hasta el punto P, es igual a la distancia que hay desde Q a P. Y esa sería nuestra consigna. Entonces la distancia QP podemos considerar que es esta misma distancia Q'P'. QP es igual a Q'P'. O sea, esta distancia medida acá, si hemos hecho la proyección, es igual a esta medida. Entonces, esa medida como distancia entre dos puntos, distancia entre dos puntos, tendríamos entonces que este segmento FP', en este triángulo, rectángulo, porque si esta es la proyección, sobre el eje polar, entonces acá se forma un triángulo rectángulo, lo que nos dice que este es el cateto adyacente por el coseno de θ, tenemos igual al cateto adyacente que es FP', sobre la hipotenusa que es ρ, por lo tanto FP' es igual a ρ por el coseno de θ. Sería la distancia que tiene este punto P Entonces, ¿se acuerda que hacíamos distancia entre dos puntos aplicando el teorema del coseno, que era igual a la raíz cuadrada? Entonces, Q'P', esto de acá a acá, sería la raíz cuadrada de la suma de las dos longitudes al cuadrado, que serían ρ cuadrado, perdón. En este caso, esta distancia es ρ coseno de θ. Esto elevado al cuadrado más esta distancia que es la longitud P elevada al cuadrado menos el doble producto de los dos, ρ por coseno de θ por P, por el coseno del ángulo que forma. Este tiene 0 grados y este otro, estamos haciendo la distancia desde el polo al punto y la distancia desde el polo a Q. Desde el polo al punto es 0 grados. Y desde el polo a este, el ángulo que gira es 180 grados, o sea, pi radianes. Entonces sería C coseno de 0 menos 180. 0 grados menos 180 grados. Bueno, eso se transformaría en más, por lo tanto, Q'P'
P' sería la raíz cuadrada, rho cuadrado coseno cuadrado de tita, más P cuadrado menos 2 rho por P. Ahí se pueden confundir en la escritura, ¿no? De 2 rho por P. Y el coseno de 0 menos 180 es el coseno de menos 180, que es igual a más del coseno de tita. Si cambiamos el coseno de menos 180 es igual a más el coseno del ángulo tita. ¿Qué estoy diciendo? Este es rho coseno de tita, 2p, y esto vale menos 1, que con este menos se hace más. Bueno, esa sería la distancia Q'P'. Igual a quién? Igual a la distancia rho. O sea, esta distancia que la hemos medido como distancia entre dos puntos es igual a esta distancia que es rho. Por lo tanto, esto es igual a rho. Si le vamos al cuadrado miembro a miembro, entonces nos va a quedar de un lado rho cuadrado, del otro lado de nuevo rho cuadrado por el coseno cuadrado de tita, más p cuadrado más 2 rho por p por el coseno de tita. Bueno, allí algebraicamente, si miramos esa expresión, tendríamos un cuadrado perfecto y otro cuadrado perfecto. ¿Se acuerdan? Caso de factoreo. La raíz cuadrada de rho cuadrado coseno cuadrado es rho por coseno de tita, ¿no? Ahí está elevado al cuadrado más p al cuadrado. O sea que si lo volvemos a expresar como estaba antes, esto sería así. Rho coseno al cuadrado más p al cuadrado. Entonces, rho coseno y p serían los dos cuadrados perfectos. Y el doble producto, 2 por p por rho por coseno, 2 por p por rho por coseno, es ese doble producto. Quiere decir que acá nosotros podemos escribir rho por coseno de tita más p, todo elevado al cuadrado es igual a rho al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces el cuadrado con el cuadrado se cancelan. Lo único que tengo miedo yo es que confundan rho con p. Entonces, al estar los dos al cuadrado, si le sacamos raíz, se cancela el cuadrado con el cuadrado. Entonces nos queda rho igual a rho por el coseno de tita más p. Si pasamos restando para el otro lado y sacamos factor común, entonces p va a ser igual a rho, factor común de 1 menos coseno de tita. Rho menos rho coseno de tita, saco rho y me queda 1 menos coseno de tita. Entonces, si despejamos rho de allí, en definitiva, vamos a tener p sobre 1 menos el coseno de tita. Esa sería la ecuación de la parábola en forma polar. Ahora, esta ecuación polar
de la parábola es con eje focal horizontal. Si verificamos acá, por ejemplo, cuando θ vale 90 grados, estaríamos hablando de que ese punto, ¿se acuerdan que esto se llamábamos lado recto? El segmento que ve acá era el lado recto y valía 2p. Quiere decir que esta distancia tiene que ser p. Si vale 90 grados, el coseno de 90 vale 0 y 1 menos 0 es 1, entonces me queda p sobre 1 que es p. Entonces ρ vale p, esta longitud sería p en el caso que estuviésemos en el lado recto. Ahora, para 180 grados, el coseno, si nosotros tomamos un ángulo de 180 grados, el coseno de 180, recuerden que el coseno se mide de esta forma, ¿no es cierto? Arrancamos siempre en 1, el coseno de 0 es 1, el coseno de 90 es 0 y el de 180 vale menos 1. Entonces el menos 1, con este menos se hace más 1 y me queda 1 más 1, 2, p sobre 2. Entonces ρ vale p sobre 2, que es esta longitud. Si vale 270 grados, el coseno de 270 grados es 0. Recuerden que esto es 90, 180, 270. El coseno es 0, entonces me queda P. Cuando hago 270 grados, la longitud es P. O sea que estos tres puntos se verifican en la ecuación fácilmente, para la ecuación polar de la parábola con eje focal horizontal. Si las ramas estuvieran hacia la izquierda, con una cuestión de cambio de signos, si las ramas de la parábola fueran al revés, o sea que si nosotros tendríamos las ramas así, la rama de la parábola abierta hacia la izquierda con el foco de este lado, el vértice y por acá la directriz, y allí está el polo, que sería coincidente con el vértice, no, el vértice lo hemos puesto, perdón, el polo lo hemos puesto coincidente con el foco. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la directriz estaría del otro lado, bueno, haciendo el mismo desarrollo, pero cambiando un signo, nos quedaría que la ecuación sería ρ igual a p sobre 1 más coseno de θ. ¿Por qué? Porque si el ángulo es de 0 grados, si el ángulo es de 0 grados para ir hasta el vértice, el coseno de 0 vale 1, 1 más 1 es 2, me queda p sobre 2. Está bien, la distancia es p sobre 2. Si quisiéramos sacar el foco, ¿sí? En 90 grados, el coseno de 90 hemos dicho que vale 0, entonces me queda la distancia p. Para 270 grados también es 0, me queda la distancia p. Pero si yo tomo 0 grados, hemos dicho que tenemos p sobre 2. Si tomamos 180 grados hacia el otro lado, si tomamos 180 grados, el coseno de 180 vale menos 1. Entonces 1 menos 1 es 0. Y algo sobre 0 no existe. ¿Por qué? Porque para este lado no hay punto. ¿Por qué? Porque la parábola se aleja y nunca tomaría valores sobre el eje de simetría. El único valor que lo toma es cuando es de 0 grados, para que me quede la distancia esa p sobre 2. Entonces, esta ecuación con 1 menos coseno de θ es el eje focal horizontal. Y acá tenemos eje focal vertical. No hacemos el desarrollo, pero un desarrollo similar, así que lo único que cambia es el signo más acá, para que se transforme en la otra parábola. De la misma forma, haciendo un desarrollo similar a este, que ustedes si quieren lo pueden corroborar, si tenemos una parábola con eje focal acá, esto es eje focal horizontal y esto es como si el famoso P era
negativo se abría hacia la izquierda. Y si P era positivo se abría hacia la derecha. Esto en el sistema de coordenadas cartesianos. A nosotros acá, ¿quién nos indica si es a la derecha o a la izquierda? El signo menos acá o el signo más acá. En la longitud P se considera que es positiva. Entonces, los dos son con eje focal horizontal y esto sería con las ramas, con la rama hacia el lado izquierdo, que sería el semieje negativo de las X, y este que es el que hicimos con las ramas hacia el semieje positivo de las X. Estaba confundiendo uno con otro. Cuando tenemos el vertical, nosotros tendríamos entonces el foco acá en el polo, no habría un eje, digamos este sería un eje de simetría. Si tuviera el foco allí, nosotros tendríamos que trazar la parábola de esta forma y tendríamos el vértice el polo coincidente con el foco, acá, y la directriz paralela al eje focal, este sería el eje X. Entonces, hacemos coincidir el polo con el foco, trazamos nuestra parábola, sabiendo que la distancia es P sobre 2, que ya saben ustedes, y la ecuación para este caso sería que ρ es igual a 1, al parámetro P, perdón, sobre 1 menos seno de θ. Esto es con eje focal vertical. 1 menos seno de θ. Con las ramas abiertas hacia arriba. Y si fuera con las ramas abiertas hacia abajo, tendríamos la parábola con estas características, con el foco acá coincidente con el polo, el vértice arriba y la directriz más arriba todavía. Entonces, recuerden que esta es la directriz. Si esta es la directriz, entonces acá habría un eje de simetría. La ecuación sería similar, pero con ρ igual a P sobre 1 más seno de θ. Bien, ese sería el resumen. Hacemos la demostración de uno solo, lo mismo que hicimos cuando veíamos las coordenadas cartesianas, de las ecuaciones posibles. Por supuesto, hacemos todas estas como si fueran centradas con el foco coincidente con el centro. En realidad, si empezamos a desplazarlas, las relaciones son mucho más complejas. Y la idea, por lo menos, es que conozcan solamente las ecuaciones de las parábolas. Si alguien se anima a desplazar y poner el polo en otro lado, ni les cuento. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Tendríamos que buscar. No está desarrollado, yo lo sigo enseñando como lo dictaba el ingeniero Brizuela cuando dictaba esta cátedra, pero imagínense que es mucho más complejo y como tema de investigación, a alguno que les guste el álgebra y la geometría, digo el álgebra porque hay que desarrollar un poco, se les podría ocurrir tomar en cualquier circunstancia, tomar un punto que sería el foco, ¿sí? Supongamos que acá está el eje focal y acá está el polo. Entonces te dicen, bueno, acá está el foco y lo vamos a hacer abierto hacia la derecha, en la directriz. Si acá está el vértice, entonces a la misma distancia va a estar la directriz. Entonces acá tienen la directriz. Acá está el foco ya no está coincidente con el eje y obviamente que la parábola se dibuja lo mismo. O sea, vamos a tener una parábola de estas características. Pero ahora nosotros tenemos el foco que está a una determinada distancia, ¿sí? Que tendrá otro nombre, que se lo llamémosle Q, con un ángulo alfa. Y ya tendríamos que ponernos a deducir a partir de acá que cualquier punto verifica que esta distancia es igual a esta distancia.
Esto tendría que ser un poquito más cerrado. Entonces, este punto genérico, que tiene una distancia, este punto genérico, ahora tendríamos que medir la distancia ahí en ρ, ¿sí? Con un ángulo θ, y tendría que verificar que esta distancia que está acá es igual a esta distancia que está acá. Esta distancia con esta distancia. Y habría que empezar a definir todas estas cuestiones. ¿Qué coordenadas tiene este punto? ¿Qué coordenadas tiene este otro punto? Entonces, como verán, la ecuación se hace muy, muy larga porque entran otros parámetros y los desarrollos son demasiado extensos para poder despejar, porque la idea cuál es, igual que en las coordenadas cartesianas, es poner y en función de x, o las ecuaciones canónicas como lo hemos visto nosotros con x y con y, y acá nosotros tomamos ρ en función de θ, le vamos dando valores a θ y vamos obteniendo los valores de ρ y vamos haciendo la gráfica de la parábola. Bien, por una cuestión de comodidad y porque además no merece la pena hacer un desarrollo tan largo como aquel que les contaba recién, se hace solamente la parábola centrada con el foco en el polo O. Bien, ¿alguna pregunta? Decía el otro día que este tipo de ecuaciones, obviamente, en la secundaria ni se trabaja. Sí es interesante contarle a los alumnos que existe este sistema de coordenadas porque hoy en día, sobre todo hoy, cuando yo estudiaba, esto no existía, o sea, sí existía, lo dictábamos y todo, pero no teníamos los elementos como hoy, por ejemplo, que es el celular, con el GPS. A partir del GPS, nosotros hemos empezado a investigar o a por lo menos alguien a saber qué es eso que cuando nos piden una posición. Antes, otra posibilidad de orientación la teníamos con alguno que compraba el DirecTV, tenía que orientar la antena, entonces tenía que salir. Bueno, en algún momento empezaron a venir los técnicos a instalar y ellos sabían cómo manejarse. Después viene con los años el DirecTV que puede instalar uno solo, donde le dan una pequeña brújula en el equipo y uno va, sube al techo, busca en internet por las la orientación la busca en función del lugar o en la ubicación que tiene, entonces busca en La Rioja, le dan las coordenadas y allí uno tiene que orientar a tantos grados hacia el oeste, el norte o el noroeste, no sé qué dirección tienen acá, creo que el noroeste, y además de orientarlo con la brújula en el sentido ese, tienen que orientarlo en el sentido vertical y girar tantos grados como se les diga allí para encontrar la señal. Esa fue una de las primeras aplicaciones, digamos, donde uno empieza a dar una ubicación que no sea como la que damos nosotros, como la intersección de la calle tal y tal, visto de arriba en un sistema cartesiano. Entonces el sistema GPS trae esta situación de coordenadas polares también, midiendo ángulos respecto del este, el norte, el sur, depende de cómo se mire, en función de los paralelos y los meridianos. No, profe, no sé qué es no, profe, bueno, eso ya fue hace rato. El tema es que se puede utilizar el tema de coordenadas polares para que los alumnos investiguen y conozcan un poquito más. Y la otra, como les decía, es para algunos tipos de funciones que no son
las comunes, no funciones, ecuaciones polares que no son las comunes, que tienen que ver con las cardioides, lemniscata, algunos tipos de flores. A ver. A ver si encuentro el documento. Ah, no, en esta máquina no está. No, acá no, se los debo para la próxima. Ya voy a buscar un archivo donde tengo. Vamos a ver si lo encuentro acá. Coordenadas polares. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Esto lo pueden buscar ustedes, están en internet, ponen coordenadas polares y aparecen, bueno, un montón de páginas. Lo que me interesaba era en función de las imágenes. Entonces fíjense que hay caracoles, ahí a la izquierda, dice, ay, se me fue. Bueno, no lo puedo agrandar más que eso. Pero ahí a la izquierda dice R igual a más menos B por coseno de tita y R igual a más menos B por seno de tita. Y allí aparecen diferentes gráficas de los caracoles, en el cual acá se forma un rulo en el primero, en el siguiente como el cardioide. Ahí se va desarmando la figura y va tendiendo cada vez más a una circunferencia. Debajo tienen rosas, que serían como flores, dice N pétalos, si N es impar, si N es par, y abajo están las ecuaciones, se ven apenitas, es lástima que no podemos, bueno, se me fue el dibujo, ahí está, que tenemos, que dice R igual a por coseno de N por tita, según, si N es igual a 3, ustedes coinciden, entonces, esta flor de 3 pétalos, si N es igual a 4, bueno, acá salen 4 y 4, dependiendo de que si es de que cuando van girando y van tomando ángulos similares se va repitiendo esto. Recuerden que
es cíclico y como θ puede valer n giros, entonces cuando se van aumentando los giros, vuelve a repetirse la misma flor y aparecen 4 pétalos hacia 45 grados. Bueno, si n igual a 5, ahí tienen los 5 pétalos, y más a la izquierda tienen uno de 4. Fíjense la diferencia entre este y el último. En las ecuaciones, que uno es a por el coseno de n θ y el otro r es igual a por el seno de n por θ. Traten ustedes de entrar en el GeoGebra o en el graficador que tengan, busquen, tiene coordenadas polares, escriban la ecuación, vayan cambiando el n, el radio, o sea, el valor a, que sería el radio máximo que tiene, ¿no es cierto?, de dominio ahí, el módulo ρ, y van a obtener esas figuras. Más abajo tienen la ecuación del círculo, a por coseno de θ, según como sea por coseno o por seno, van a ver que los círculos se desplazan hacia un lado o hacia el otro, y después tienen r cuadrado, que les da el símbolo de infinito. Fíjense que el de infinito que está a la derecha, el último, dice r cuadrado igual a cuadrado por el coseno de 2θ. Esa es lo que se llama lemniscata, ¿sí? La de la izquierda también es una lemniscata, o sea que el símbolo de infinito es una lemniscata, pero está con el eje de simetría inclinado, ¿sí? Cambia que en vez de coseno es por seno de θ. Bueno, así como esto, también están los espirales, más arriba, en esta misma página, hay dibujado una espiral. O sea, el hecho que ustedes solamente se pongan a expresar en una tabla de valores, poner el valor de ρ y el valor de θ, y empezar a... Pueden escribir cualquier ecuación, el tema es que se fijen después qué gráfica observan, como quien jugando en el graficador. Y esto no me acuerdo si tenía más. No. Bueno, esa es una de las páginas. Yo tenía un resumen de todo esto. Para alguna vez que quieran hacer, ¿para qué sirve esto? Bueno, por ejemplo, uno quiere hacer una flor así de 5 pétalos, entra, grafica, después imprime esa gráfica, después la recorta en papel y hace la aplicación que ustedes quieran, tratándose de adornos, de cuestiones decorativas. Bueno, allí se van a poder graficar espirales, caracoles, ¿sí?, flores de diferentes tipos y diferentes formas, en cuestión de que investiguen. Y en realidad lo que más interesa es que cómo desarrollo este tema si me toca en la secundaria. Y bueno, haciendo que el alumno investigue y en el aula haciendo que agarre la calculadora y empiece a tomar valores. Yo le doy una ecuación, ¿sí?, esta de 1 sobre 1 menos 1 de θ, y lo que tiene que hacer es una tabla de valores, poner θ que vale 30, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, y ir desarrollando hasta que vea que en algún momento le va a dar que no tiene solución. Si θ vale 90 grados, el seno de 90 es 1 y 1 menos 1 es 0, y algo sobre 0 no existe, y claro, para 90 grados no hay punto hacia arriba, ¿sí? Pero si yo tomo 180, sí, porque el seno de 180 es menos 1, entonces me queda P sobre 2 y me aparece ese punto allí abajo en el verde. Bueno, o sea que se lo puede trabajar el concepto, se lo puede trabajar llevándolo a trabajar con la calculadora, para que trabajen con ángulos. Hoy las calculadoras permiten, nosotros antes teníamos que borrar y hacer todo de nuevo. Acá con el cursor volvemos y vamos cambiando el ángulo, le damos enter, volvemos atrás, cambiamos el ángulo, le damos enter, o sea que la tabla de valores es mucho más rápido. En el graficador directamente se pone la fórmula y aparece la gráfica y se le pide allí y verifiquen que la tabla coincida con una tabla manual que hayan podido calcular los alumnos. Y lo interesante de esto es las gráficas que pueden obtener, o sea que la motivación es para que el alumno vea el tipo de gráficas que uno puede encontrar haciendo o aplicando estas funciones. Eso por un lado, ¿no? Digamos, como si les llegara a tocar, es muy difícil que alguien tenga que dar coordenadas polares. Salvo que sea una aplicación
o que sea un tema de investigación, no es común que se enseñe esto. Sin embargo, bueno, nosotros lo tuvimos que aprender, pero a un nivel universitario. Sepan ustedes que si van a la bibliografía, hay derivadas de funciones polares, integrales de funciones polares, o sea, todo lo que se ve en análisis matemático se lo puede hacer con coordenadas paramétricas, con coordenadas polares, con coordenadas cartesianas. El concepto del análisis es el mismo, nada más que, bueno, requiere muchísimo más tiempo para poder desarrollar todas esas cuestiones. Bien, sigamos. Les saco una fotito a eso, les envío y hacemos hipérbola y elipse. O elipse primero, hipérbola después. Bien. Seguimos con la ecuación polar de la elipse. Bueno, también, recordando la definición, el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma, no sé si se ve allí, suma de distancias a dos puntos fijos eran los focos es constante igual a 2 veces A. Recuerden que teníamos que armar un rectángulo, en el caso que sea eje focal horizontal, ¿sí? La base, digamos, mayor que la altura, y sobre ese rectángulo tomamos los ejes de simetría, o sea que necesitamos conocer cuánto valía A, menos A, B y menos B, y con esa longitud de A, tomada desde el vértice, trazábamos, ¿no es cierto?, para encontrar la longitud del foco, que era la distancia C, F1, F2. Ahí tenía la distancia C, recuerden que A cuadrado era igual a B cuadrado más C cuadrado. La distancia desde el centro hasta el foco, y la distancia del centro hacia el otro foco la llamábamos C. Bueno, hacíamos el rectángulo porque estaba inscrita allí, en los focos donde clavábamos las estacas para el método del jardinero. Entonces teníamos nuestra elipse. Bueno, ustedes disculparán que estamos dibujando así sin elementos de geometría a mano, pero esta sería la elipse. Obviamente que la elipse la vamos a desarrollar como con un punto genérico, haciendo coincidir acá, ¿qué cosa? El polo
haciendo coincidir el eje focal con el eje polar, coincidente con el eje X, y ese punto que está allí, ese punto genérico que tiene coordenadas ρ y θ, significa que respecto al polo barremos un ángulo θ, ¿sí? Y esa distancia es la distancia ρ. Bueno, la definición que nos decía que la distancia que había desde el punto al foco 1 más la distancia que había del punto al foco 2, esta distancia más esta distancia era igual a la constante 2A. O sea que tenemos que determinar ahí que F1P más F2P es igual a 2 veces A. Entonces esto es la distancia entre dos puntos. Desde el punto P al foco F1 tenemos esta distancia. ¿Qué es lo que conocemos? Un lado y el otro lado. Conocemos la distancia C y el lado ρ. Por lo tanto, decíamos era la raíz cuadrada de ρ al cuadrado más C al cuadrado menos 2ρ por C por el coseno del ángulo que forman. En este caso el ángulo es θ. Y por el otro lado, la distancia al otro punto, desde el punto P, perdón, al otro foco, al foco 2, esa distancia respecto de esto, el ángulo comprendido entre estos dos también es este ángulo, o sea que es 180 menos θ. Entonces teníamos la raíz cuadrada. Recuerden que la distancia entre dos puntos era por el teorema del coseno. Este lado, esta distancia es igual a la suma de estos dos al cuadrado, o sea, de nuevo, ρ cuadrado más c cuadrado menos 2ρ por c, pero ahora por el coseno de este ángulo. El coseno de ese ángulo es el coseno de 180 menos θ. Y todo eso es igual a 2a. Esto, igual que lo desarrollé yo, en el caso de coordenadas cartesianas, tiene la misma concepción. O sea, hay que eliminar las raíces hasta llegar a la ecuación canónica de la elipse. Un poco largo, pero lo desarrollamos. Acá, para que nos alcance, decimos raíz cuadrada de ρ cuadrado más c cuadrado menos 2, esto es ρ, ¿sí? Menos 2 por ρ por c, por el coseno de θ igual a 2a menos la otra raíz, que es casi lo mismo, ρ cuadrado más c cuadrado menos 2ρ por c, por el coseno de 180 menos θ, que igual a menos el coseno de θ, así que eso nos queda como más coseno de θ. Una de las formas, ¿se acuerdan que el otro día analizábamos por qué el coseno de la resta era igual a coseno por coseno menos seno por seno? Entonces la coseno de 180 por coseno de θ, cuando era menos, acá es más seno de 180 por el seno de θ. Entonces, como el seno de 180 vale 0, este término se hace 0, y el coseno de 180 vale menos 1, entonces me queda menos coseno de θ. Y menos con este menos se hace más, por eso me queda más 2ρ por c por coseno de θ. Bueno, la idea es que a partir de acá se haga todo el desarrollo algebraico que ustedes ya conocen, que es elevar al cuadrado miembro a miembro para cancelar la raíz. En el desarrollo de este cuadrado tenemos el cuadrado del primero, que es 4a cuadrado menos 4a
por la misma raíz de rho cuadrado más c cuadrado más 2 rho coseno de 2 rho c por el coseno de tita más el cuadrado de esa raíz, que se va a cancelar y nos va a quedar esa expresión, ¿no? Entonces tenemos el cuadrado primero, el doble producto y el cuadrado de la misma raíz. Yo lo simplifico ahí, pero nos queda toda esta expresión, ¿sí? Que hay que traerla acá y es esa misma. Entonces, acá tengo rho cuadrado más c cuadrado menos 2 rho por c por coseno de tita, igual dijimos 4a cuadrado menos 4a por la misma raíz de rho cuadrado más c cuadrado más 2 rho por c por el coseno de tita, más, y cuando cancelamos nos quedaba esto, que es rho cuadrado más c cuadrado más 2 rho c por el coseno de tita. Entonces ahí el rho con el c y el rho con el c se cancelan. Entonces este menos 2 rho c coseno pasa para allá con más 2 rho coseno. Entonces nos quedan 4a cuadrado más 4 rho por c por el coseno de tita. Se bajo este 4, este 2 lo sumo con este, y esto que está restando lo paso de este lado, sumando rho cuadrado más c cuadrado más 2 rho so, sé lo que digo, 2 rho c coseno de tita. Bien, se simplifican. Si saco factor común 4 y lo paso dividiendo, divido toda la ecuación por 4 y se simplifica. Entonces me queda esa expresión. A partir de ahí, con un poquito de paciencia, se vuelve a elevar miembro a miembro al cuadrado. ¿Para qué? Para que nos aparezca de este lado, desaparezca la raíz en realidad, entonces me queda a cuadrado y la raíz al elevarse al cuadrado se va a simplificar. Entonces nos va a quedar rho cuadrado más c cuadrado más 2 rho por c por el coseno de tita. Igual al cuadrado del binomio, que es a a la cuarta más el doble producto de a cuadrado por rho por c por coseno de tita más el cuadrado de este, que sería rho cuadrado por c cuadrado por coseno cuadrado de tita. Y ahí ya no sé qué más sigue. Acá tendremos que aplicar la distributiva. A cuadrado rho cuadrado más a cuadrado c cuadrado más 2 rho por c por a cuadrado por coseno de tita. Solamente distribuimos esto que está acá. Y de este lado tenemos el desarrollo de a la cuarta más 2a cuadrado rho por c por el coseno de tita más rho cuadrado por c cuadrado por coseno cuadrado de tita. Bueno, este 2 rho c a cuadrado coseno, 2 rho c a cuadrado coseno, si lo paso se cancelan, están los dos sumando miembro a miembro, entonces esos dos se cancelan. Entonces me queda a la cuarta menos a cuadrado c cuadrado. Este a la cuarta con este. Y me queda entonces de este lado a cuadrado rho cuadrado menos rho cuadrado por c cuadrado por coseno cuadrado de tita.
Se ven que hice fue dejar este lo pasé para el otro lado, este se canceló. Este lo bajé, este se canceló y este está acá restando. Bueno, a cuadrado, factor común de a cuadrado menos c cuadrado. Nosotros habíamos empezado con esa relación que a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, que es decir que a cuadrado menos c cuadrado es a cuadrado por... Todo esto es b cuadrado, es igual a cuadrado por b cuadrado. En esta parte de la ecuación sacamos factor común ρ cuadrado y nos queda a cuadrado menos c cuadrado por el coseno cuadrado de tita. Igual a cuadrado b cuadrado. Y por fin despejamos ρ. Todo este término pasa dividiendo. O sea que tengo a cuadrado, b cuadrado. Y esto pasa dividiendo como a cuadrado menos c cuadrado por coseno cuadrado de tita. Y el cuadrado de ρ pasa como raíz. Esa es la ecuación de la elipse centrada con eje focal horizontal. Como verán, es todo un desarrollo que es algebraico y que es parecido al anterior, al que hacíamos cuando veíamos coordenadas cartesianas. Esto es con eje focal horizontal. Centrada, ¿no es cierto? Que es la diferencia con la descentrada. Como dijimos recién, es muy largo y es muy difícil de llegar a una ecuación donde podamos despejar fácilmente, poner ρ en función de tita. Recuerden que A, B y C son parámetros conocidos, y con A y con B y con C varía tita, entonces nos va a variar la ecuación. Piensen que, para que analicemos un poquito en cuanto al dominio de la variable y todo eso, esto no va a dar negativo nunca. ¿Por qué? Porque A siempre es mayor que C. Entonces A cuadrado es mayor que C cuadrado. A su vez, el C cuadrado está multiplicado por el coseno cuadrado de tita. El coseno de tita varía entre 1 y menos 1. O sea que el elevado al cuadrado nunca va a ser mayor de 1. En el peor de los casos, 1 al cuadrado es 1. Entonces le va a quedar A cuadrado menos C cuadrado, que es B cuadrado. Se va a simplificar el B cuadrado y le va a quedar la raíz de A cuadrado. En el caso que valga 0, no habría ningún problema, porque si el ángulo es de 90 grados, entonces va a ser 0, me va a quedar A cuadrado, se va a simplificar el cuadrado, me va a quedar la raíz de B cuadrado, que es B. Entonces me va a dar el B o el menos B, me va a dar el A o el menos A, me va a dar los extremos. Pero nunca va a ser negativa la raíz, porque este valor siempre es mayor que este, porque A es mayor que C, y porque C está multiplicado por un número menor o igual que 1, entonces se va a hacer más chico todavía. O sea, no hay problema de que para cualquier ángulo siempre vamos a obtener un punto de la elipse. Bueno, si ustedes hacen el mismo desarrollo y plantean la misma ecuación para el eje focal vertical, o sea, si tenemos de esta forma, con el polo allí en el origen y el eje polar horizontal, con las mismas características, A, B, C, los focos, etc., la ecuación de la va a ser casi la misma, raíz cuadrada de A cuadrado B cuadrado sobre A cuadrado menos C cuadrado por el seno cuadrado de tita. Eso es lo único que va a cambiar en la elipse de eje focal vertical. O sea, vamos a cambiar el seno por el coseno. Y la ecuación va a ser similar. Ya les he dicho la descentrada, ni se les ocurra, porque es imposible de graficar. No de graficar, sino
de llegar a una ecuación y poder despejar ρ en función de θ fácilmente. Aquel que tenga mucho tiempo y esté muy aburrido un día, dice, bueno, a ver, me voy a poner a inventar y aplicar la definición, obviamente. Bueno, esta es la ecuación de la elipse. Vamos a mandarle una fotito. Y nos quedaría ver la hipérbola, pero en 10 minutos no vamos a llegar. O sea, yo llego, pero va a ser demasiado intenso, largo. Si el viernes terminamos con tiempo o el próximo martes, hacemos la hipérbola. Lo que sí pueden probar ustedes, como les dije, ir buscando en el graficador las coordenadas polares e ir viendo algún otro tipo de coordenadas que no sean estas las cónicas. Preguntas. No hay preguntas. Estábamos con 6 de noviembre. Nieva y Vargas, Sofía y Samira para el viernes. Si terminamos a tiempo como el otro día, en la última media hora, después de desarrollar las microclases, terminamos con hipérbola. Bueno, no está ni Yara, ni. Agustín González apareció. Sí, prof, es que esta semana no trabajo por la mañana, si me puedo conectar. Perfecto. Bien, les decía entonces que se me perdió acá el listado. Que ni Yara ni Sofía Vélez aparecieron hoy. Yo veo que se han visto ustedes la microclase. No. Parece que se asustaron. Bueno, no tengan miedo los que continúan. Vieron ustedes cómo es, y si no, vayan viendo, ¿no? Las microclases de sus compañeros, la grabación ya está subida en YouTube, para que puedan ir corrigiendo en las clases que van a desarrollar ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que... Profe, una pregunta, ¿qué se sabe? ¿Vamos a rendir los parciales ahora, al final? No se sabe nada. No tengo ninguna novedad de ningún tipo. O sea, donde nosotros nos pasan la información, que en el grupo de profesorado de matemática, donde está la coordinadora, está la BDEL, no hay ninguna comunicación oficial ni extraoficial, porque a veces uno se guía por comentarios que hacen, aunque no sean oficiales, van adelantando un poco si pasó algo en la reunión o no. Hasta ahora no hemos tenido, porque lo que se decida, si hay que hacer algo, tienen que hacer una resolución, mandar un PDF en forma, hacerlo formalmente, ¿no? A través de una nota. Entonces, antes de que hagan eso, por lo menos si van a la reunión, nos avisan, mira, la reunión pasó tal, todo esto, no. Se comprometieron a hacer tal cosa. Entonces ya nos van adelantando. Hasta ahora no hay ninguna novedad de que cambie el calendario, lo que no significa que no lo vayan a cambiar. Lo pueden cambiar, pero estamos todos con esa... estas son las cosas que nos pasan
estar con la expectativa de no saber cuándo termina la cuarentena. El pico ya viene y no se fue. Parece que vino para quedarse, no se fue nunca. Con esto pasa lo mismo, es lamentable, pero no. Esta incertidumbre que los mata a ustedes, bueno, se resolverá de alguna forma. Como dicen, algunos, bueno, ustedes tendrán que adecuarse a lo que defina el ministerio. Otra pregunta. Entonces, por el momento las fechas quedarían solo para el recuperatorio, las que había mandado usted. Exactamente. Hasta el momento nosotros estamos tomando ese recuperatorio la última semana y volviendo a clase el 22 de febrero del año que viene. Hasta el 26 de marzo. Si es que sigue el calendario, o digamos, este es el último calendario que está vigente. Bueno, si no tienen más preguntas,